Buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana temprano de último día. Nos convoca entonces tratar de compartir con ustedes un diálogo en torno a la aplicación de la lingüística sistémica funcional en contextos locales de enseñanza. Yo voy a referirme al contexto de la lingüística sistémica funcional en el Departamento de Inglés, en la Universidad Nacional de Cuyo, donde yo trabajo. Esta presentación la hemos preparado Samia y yo, Samia Hassan y yo. Las dos fuimos invitadas a participar en la mesa y simplemente repartimos roles, pero Samia es también miembro de la mesa de diálogo para que preguntemos a las cuatro. La lingüística sistémico-funcional, una teoría aplicable, applicable, instanciaciones del poder, del potencial aplicable de la teoría. Eso es lo que quisiera conversar un poquito con ustedes. Voy a referirme a intervenciones en dos contextos. El contexto 1 es la alfabetización académica de grado en las carreras de profesorado, traductorado y licenciatura en inglés. Y el segundo contexto es a partir del proyecto de investigación que llevamos adelante en el departamento, alfabetización en géneros textuales, en educación primaria, secundaria y terciaria, desarrollo de modelos textuales y material didáctico. Primero, entonces, la alfabetización académica de grado y como para contextualizar, contarles que la sistémico-funcional es marco en los siguientes espacios curriculares, idioma 1, 2 y 4. Tenemos dos espacios curriculares sistémico-funcionales, gramática 3 y gramática sistémico-funcional, lingüística computacional, que es gramática de Cardiff, teoría de géneros y geografía, en la cual participamos en la producción de textos. Y a partir del año próximo tenemos un nuevo plan de estudio y por suerte hemos podido confirmar lo que teníamos ya con marco sistémico funcional y hemos podido agregar los siguientes espacios: escritura creativa, producción y enseñanza-aprendizaje, multimodalidad en la enseñanza de lenguas extranjeras, análisis, comprensión y producción de textos narrativos en inglés y español, y estudio de géneros para la enseñanza de lenguas extranjeras. Todos estos espacios con marco sistémico funcional. En las asignaturas de idioma, que es en lo que me voy a focalizar para ordenarnos, hemos tratado, y nos queda mucho por andar todavía, de hacer una secuenciación de los géneros de acuerdo al tipo de discurso, al tipo de experiencia, al tipo de recursos de la lengua, al tipo de audiencia y al modo a lo largo de la carrera. Y el trayecto es más o menos el siguiente: textos narrativos, descripciones, reseñas, cartas personales, discursos, informes, artículos periodísticos, ensayo expositivo y argumentativo, resumen temático, presentación oral, artículo científico, no todos para producción, la mayoría para producción, pero algunos para solo comprensión, como por ejemplo los discursos, pero no, son todos para sí, está bien, perdón, producen todos. ¿Qué es lo que hacemos con los géneros textuales? Trabajamos firmemente en la modelización de los géneros. La noción de género para nosotros es sumamente productiva y todas sus nociones derivadas, como propósito, pasos, fases, significados estratégicos, recursos léxico-gramaticales. Como sé que todos estamos muy familiarizados con esto, es solo mostrarles que donde estamos tratando de hacer especial énfasis es en la parte de pasos, fases, significados estratégicos. Ahí es donde hemos tratado de desarrollar más delicadeza en la descripción para, por supuesto, evitar el paso o el salto de
un paso a un recurso de lengua y que los alumnos, los estudiantes puedan ver realmente cuáles son los recursos. Los recursos están en las fases, en los significados estratégicos y luego su realización en la lexicogramática. Un ejemplo muy simple, sería dentro del ensayo académico la introducción, los pasos, las fases. Dentro de las fases, si tomamos, por ejemplo, el comentario como fase, volvemos a abrir en significados estratégicos. Ahí vemos el listado de cuáles serían los significados estratégicos interpersonales, solamente el listado de los interpersonales, y después cuáles serían los recursos léxico-gramaticales para realizar esos significados estratégicos. Con los estudiantes hablamos de significados estratégicos en función del propósito del género. Este es otro ejemplo. Trabajamos, los alumnos producen un artículo de fondo, a feature article, y también trabajamos con significados estratégicos. Y aquí, bueno, sería parte del material que ellos tienen para las funciones las funciones interpersonales y cuáles serían los recursos. Solo lo muestro, sé que es imposible leerlo, pero el esfuerzo que estamos haciendo es avanzar en delicadeza en las descripciones. No solo para nosotros comprender mejor qué es lo que tenemos que enseñar, sino para que los estudiantes también vean que cuando hablamos de recurso hay grados de delicadeza que, bueno, como estudiantes de una lengua queremos que ellos puedan, con los que puedan familiarizarse. Usamos la pedagogía de géneros, la construcción de campo, generalmente basada en textos literarios, todavía quizá demasiados textos literarios. Estamos tratando de revertir eso poco a poco, textos periodísticos, textos académicos, textos científicos, y después la construcción de campo en el curso en idioma 4 es de lectura crítica más la generación de contenido propio en investigaciones de pequeña escala. Los estudiantes mismos producen conocimiento a partir de encuestas, de trabajo de campo que ellos hacen. Es modesto, es de baja es pequeño, pero ellos ya están produciendo también conocimiento a través de fuentes primarias y secundarias. La deconstrucción del texto, por supuesto, en una lengua extranjera es fundamental en la etapa en la cual consolidamos el andamiaje. Bueno, como les decía recién, hacemos una deconstrucción minuciosa de textos modelo. Hacemos aquí una representación de la estructura textual, una representación que tratamos que sea lo más visual, lo más gráfica posible, y esta es la representación del texto que nos va a acompañar a lo largo del resto del proceso. ¿Sí? A veces hacemos que los chicos mismos hagan diagramas de, bueno, cómo podríamos representar la estructura de un feature article, de un artículo de fondo, para imaginarnos esa estructura con las funciones que vamos cumpliendo. Explicitamos características situacionales, de contexto de situación, y luego vamos a los recursos gramaticales y tenemos un muy sólido insumo de 2 materias de gramática. Tenemos a la profesora de gramática aquí, que son excelente insumo para nuestras clases de idioma, son cursos de gramática sistémico-funcional. Y producimos y compartimos con los alumnos material descriptivo que está mediado. Los alumnos entonces leen sobre géneros, leen con metalenguaje, tienen acceso a lecturas sobre lo que están haciendo. Hacemos una redacción conjunta inicial. A veces redactamos secciones de textos, son textos bastante largos, entonces la redacción conjunta no es total. Redacción parcial de ciertas partes del texto o en pares, y después pasamos una redacción conjunta. A veces pues son muchos estudiantes, no siempre escriben individualmente o individual en otros casos. En todos estos momentos, en la redacción conjunta inicial y luego en la individual, nuevamente nos acompaña la estructura, la representación del texto que hemos generado juntos en la etapa de la deconstrucción.
Utilizamos muy productivamente, nos parece, task sheets, ¿no? Hoja de tareas fue la mejor traducción que pude encontrar. Heidi Burns nos introdujo a task sheets y nos han parecido muy buenas porque en realidad las hemos reemplazado por las rúbricas, un poco también en conexión a una idea que Jim Martin nos dio en Mendoza, muy gráficamente presentando una pedagogía que puede ser como front-loading o back-loading. Entonces estamos tratando de enfatizar todo aquello que podemos hacer antes de que el alumno vaya a su casa a escribir su texto. Entonces nos parece que es más productiva la hoja de tareas que la rúbrica en la evaluación. Es como retardar demasiado aquello que podemos explicitar. Ahora les muestro un ejemplo de una hoja de tareas. Bueno, como les decía recién, siguen con su modelo y en la segunda versión siempre escriben por lo menos 2 versiones. Lo que enfatizamos es el retiro del andamiaje y tratamos de lograr que los alumnos miren su propio texto y editen su propio texto a partir de lo que han llegado a conocer sobre el texto, una vez que tomaron un poco de distancia entre primera y segunda versión del texto. Esto es un ejemplo de una hoja de tareas para un ensayo en idioma 4. Claramente no lo van a poder leer, pero solo quería mostrarles, no sé si se alcanza a ver, está dividido en secciones y vamos con bastante detalle describiendo a los alumnos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en términos de género, que tenemos que tener en cuenta en términos de, por ejemplo, acá la naturaleza de los argumentos que estamos construyendo, que tenemos en cuenta en el nivel semántico discursivo o en el nivel de oración, cláusula o grupo. Tratamos de ser lo más específicos que podemos. Entonces, esto es como un poco esto es lo que esperamos de ustedes, esto es lo que vamos a evaluar después. Y hay un grupo de estudiantes allá que se está riendo porque esta es una tarea que hicieron hace muy poco tiempo. Tenemos desafíos porque, por supuesto, nos falta mucho por hacer. Una de las cosas, Samia en idioma 1 y 2 en los primeros años, sobre todo, tiene el desafío de suplir las debilidades en lectura y redacción en lengua materna con la que los alumnos llegan a la universidad. Y vemos que mucho de ese trabajo lo estamos haciendo no solo en lengua extranjera, pero conjuntamente con el área de lengua materna. Tenemos, por supuesto, una falta de continuidad del marco sistémico funcional. Tenemos un lujo de tener, nos parece a nosotros, varios espacios curriculares con sistémico funcional, pero no siempre es fácil mantenerlo, porque hay interrupciones y son cosas que todavía tenemos que mejorar. Creo que por ahora, y otro desafío que tenemos es que hay siempre la competencia entre una gramática tradicional, la gramática sistémica, porque en un momento de la carrera se consolida el marco sistémico funcional como marco de referencia de la descripción de la lengua, pero hasta el tercer año todavía no es el marco consolidado. Y áreas de posible crecimiento, tendríamos que tener más estudios pre- y post-intervención con ciclo pedagógico para poder decir, esto es lo que estamos consiguiendo. Nosotros lo vemos, los alumnos lo valoran en sus evaluaciones, pero lamentablemente no hemos hecho estudios como para poder compartir resultados con ustedes. También tenemos el desafío de hacer un diseño y un currículo interno de articulación horizontal y vertical, que no sea solo en base a género, sino de nuevo, en términos de funciones más dedicadas, en términos de significados estratégicos y que tengamos un lenguaje común en eso. Porque no alcanza, como todos ustedes tendrán esa experiencia, decir, estos son los géneros que hacemos, pero
es un mundo de, bueno, qué hacemos exactamente con ese género es lo que realmente redunda en una articulación delicada y eficiente. Bueno, y tenemos que seguir tratando de formar a nuestros profesores, investigadores y ayudantes de cátedra. Gracias. El segundo contexto es el que deriva de la investigación teórica y aplicada que estamos realizando. Nuestro proyecto en esta etapa se titula Los géneros textuales en inglés como lengua extranjera, la semiosis verbal y visual. Estamos desarrollando materiales para su enseñanza-aprendizaje y capacitación para los profesores del medio. Nuestras áreas de trabajo son la modelización de géneros, frecuentemente observados en series de libros, de textos, nivel primario, secundario, terciario, público, privado. Estudios de la semiosis visual, en este momento en los libros álbum, y hemos hecho algunos avances teórico-descriptivos, como la noción de macro meanings en la multimodalidad, en el contexto de picture box y circunstancias, también desarrolladas en el contexto de picture box. Hemos hecho material descriptivo, mediados de géneros para profesores y también para alumnos. Inclusive para alumnos con bajo nivel de instrucción, estamos produciendo materiales para que los estudiantes lean sobre los textos. Entonces, si tienen, por ejemplo, que escribir un informe, ellos pueden leer sobre lo que es qué es un informe, para qué se escribe un informe, qué rol tiene en la cultura, y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos trabajando con profesores del medio y formando nuestro grupo de investigación, son 15 miembros y el 90% son investigadores jóvenes que trabajan ad honorem y que son muy capaces, así que eso es un orgullo de nuestro proyecto. Cuando trabajamos con profesores, nuestro trabajo con los profesores podría resumirse en, bueno, ¿por qué enseñar géneros? ¿Qué géneros enseñar? ¿En qué secuencia? ¿Qué enseñamos sobre los géneros? ¿Cómo los enseñamos? Eso es lo que tratamos de transmitir cuando tenemos la posibilidad que buscamos, y no siempre nos resulta fácil, de poder trabajar con profesores. El modelo en general lo abordamos desde la estratificación y la metafunción. Nos parece que es la forma más amigable, es la forma en que los profesores, de manera natural, intuitiva, comprenden rápidamente qué es lo que estamos tratando de proponer, y siempre desde arriba hacia abajo. Empezar a hablar de géneros, actividades sociales que tienen sentido en nuestra cultura, de contextos de situación, es sumamente natural para ellos y nos resulta un ingreso muy amigable a la teoría. Trabajamos mucho con la noción de género. Una vez que acordamos, bueno, aceptemos que géneros es nuestro mejor núcleo, nuestro mejor constructo, hacia arriba para conectarnos con la cultura, hacia abajo para conectarnos con la gramática. Bueno, tomamos género y cómo pueden ser los géneros núcleos ordenadores del currículo. Eso es algo con lo que trabajamos muchísimo. Voy a tratar de mostrar rápidamente cómo. Las variables de contexto, tipo de audiencia, tipo de lengua implicada, tipo de conocimiento, como ejes organizadores de un diseño curricular para varios años o para un solo curso, y la articulación del ciclo de la enseñanza-aprendizaje, y esto es otra cosa muy importante para nosotros, a la estructura típica de una unidad en un libro de texto. Porque la realidad es que los profesores usan libros de texto, típicamente de modelos comunicativos. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es mostrar un mapa, de generar y ayudarlos a tener un mapa con el cual entrar a la lección y ver que puedo adaptar el ciclo pedagógico a lo que tengo en el libro.
Bueno, aquí tenemos una lista, pero esto creo que todos lo conocemos. Esto es lo que propone Humphrey, que es similar también a lo que nos proponía Heidi Burns. Es una forma de organizar los géneros de acuerdo al contexto, que también determina las otras variables. Se desprenden las otras variables a partir de los distintos textos. El contexto, el discurso, la experiencia, la semiosis, el modo oral o escrito, el contexto situacional, el dialogismo, ya solitos nos van ordenando la secuenciación. Esto lo conversamos con profesores para que, bueno, todos aquellos que tengan un pequeño espacio para... Porque como ustedes verán, estoy hablando mucho más de profesores que de instituciones. Y eso es algo que, bueno, esa es una de nuestras dificultades. Este sería el típico, seguramente no pueden leer, pero creo que solo visualmente esto es los contenidos de un libro, de un típico libro de texto. Y como ustedes quizá recuerden, típicamente hacia la derecha están generalmente los textos sobre los que se habla o los textos que se escribe, que normalmente están al final de la unidad. Normalmente llegamos cansados y sin tiempo, y eso es normalmente la ubicación que tienen los géneros en los libros de texto. Entonces, lo que trabajamos, y esto es solo, bueno, una imagen muy simple, pero es traerlos hacia la izquierda, digamos, que esos, en este caso, por ejemplo, a recount, a description, a report, sean esos sean los géneros, sean los núcleos ordenadores. Y que nos demos cuenta que si en un año lectivo enseñamos 6 géneros, 5 géneros y toda la lengua que implican, que están implicados en la enseñanza de esos géneros, podemos darnos más que por satisfechos. Eso es lo que estamos tratando de hacer. No pretendemos que nuestros estudiantes terminen la secundaria sabiendo las 3 condicionales, reported speech y todo lo que teóricamente saben y no saben, sino quizá un inventario de géneros que los empodere a poder, no sé, transitar hacia su adultez como ciudadanos. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Qué enseñamos sobre los géneros? Creo que me tengo que ir apurando, ¿verdad? Bueno, el ciclo, no tengo mucho para agregar acá respecto de lo que repasé recién para el nivel de grado. Lo que creo que es más o menos lo mismo. Esta sería, muy brevemente les muestro, esta es una lección, típicamente un libro abierto, ¿no? De un libro de texto, y lo que trabajamos con los profesores es mostrarles como un mapa y decirles, si miramos esto con conocimiento de lo que es el ciclo de aprendizaje y enseñanza de un género, nosotros podemos en realidad reordenar y ubicarnos a partir con la mirada desde el ciclo de géneros. Por ejemplo, tenemos normalmente una lectura al principio de la unidad que puede ayudarnos a construir campo. Eso es construcción de campo. La podemos complementar, pero si nosotros ya sabemos cuando empezamos la unidad si es el género que quiero que escriban en esta unidad, o quizás sea otro el género, pero construimos el campo, lo complementamos como necesitamos. Después vemos que típicamente hay preguntas en las que se discute el campo. Normalmente las preguntas son solamente sobre la experiencia. Nosotros podemos agregar otro tipo de preguntas, porque nos interesan otras cosas del texto, ¿sí? No sé si me explico más o menos. Y luego el libro nos regala la desconstrucción de un montón de puntos léxico-gramaticales que normalmente ocupan la parte intermedia de la lección. Nosotros, como vamos a conocer bien el género que vamos a enseñar, es probable que tengamos que complementar la deconstrucción, ¿sí? Aparte, quizá, si estamos enseñando una anécdota, muy probablemente no se enseñe cómo expresar emociones. Y nosotros sabemos que para una anécdota la reacción, la expresión de emoción es central. Entonces quizá eso lo complementemos. También les damos este mapa para decir, bueno, si vamos a organizar todas las tareas respecto de la léxico-gramática,
Empezamos con un género, porque vamos a mostrar que vamos a enseñar el pasado simple, porque en este género lo necesitamos para poder contar una anécdota. Y luego, si necesitamos enseñar el pasado simple, iremos desde el nivel oracional, para enseñar la fórmula del pasado simple, hacia el funcional, pequeñas funciones comunicativas, hacia los típicos textos que nunca están identificados como género. Nos dicen complete this text, sin saber, pero bueno, los usamos, y después al género. O sea, partimos del género y volvemos al género para darle sentido a lo que estamos haciendo. Bueno, nuevamente tenemos representaciones de género que pueden ser simplísimas. Podemos usar preguntas que son sumamente productivas y amigables. ¿Qué hacemos en una orientación? ¿Qué hacemos en una complicación? Bueno, son muy sencillas. Solo quiero mostrar la importancia de poder ver el género, graficarlo, ¿sí? De acuerdo a las necesidades o lo que le venga bien a los estudiantes. Tenemos una página, es un aula virtual que se llama Teaching Text in the EFL Classroom, es de acceso libre, vamos subiendo todo el material que vamos generando, así que están muy invitados a utilizar lo que ustedes puedan llegar a encontrar útil ahí. Hay descripciones de géneros, hay muestras de géneros, hay, bueno, ahora no se me ocurre, pero hay un montón de cosas. Trabajamos, bueno, en la multimodalidad, como dijimos, hemos avanzado en la descripción de some macro meanings, y las profesoras que están trabajando con multimodalidad están teniendo mucho éxito en sus talleres con profesores. Desafíos, quizá los conversamos después, Samia, sí, porque no quiero tomar más tiempo. Oportunidades, y gracias a Michael Halliday for such an applicable theory.